9 de la mañana, 46 minutos, continuamos en Cara a Cara platicando sobre las posibles consecuencias de la detención del Chapo Guzmán. Platicamos con Dante Aro, investigador de la UDG, y con Gerardo de la Cruz, investigador de la UP, de la Universidad Panamericana. La pregunta, Dante, que hacíamos antes de ir a la pausa comercial es, ¿veremos ahora que caigan, que se detenga a los políticos? Porque sobrevivir 13 años como sobrevivió libre el Chapo Guzmán necesitaba amigos y cómplices de muy alto nivel, ¿no? O sea, mucha protección. ¿Van a caer? ¿Vamos a saber quiénes son? ¿Se les va a detener? Bueno, esa es precisamente la parte importante de esta detención. De por sí es mediática, es trascendental la detención que se ha hecho. Pero no va a ser de alguna manera si únicamente se queda en la pura detención. Hay que de alguna manera ver la parte que tiene que ver con toda la información que se tiene. Y aquí hay dos puntos importantes. Para que sea importante es necesario que se establezcan los mecanismos de ruta para poder dar con esas redes de complicidad, que se desmantele realmente toda la parte de operación. Son dos cuestiones, no solamente desmantelar a la cabecilla, sino ver en dos puntos principales, a la manera que lo dice Edgardo Buscaglia. Primero, la parte de la protección política, en todo su sentido. Nosotros aquí analizamos y vemos que en el estado de Jalisco puede, solo si en el caso de que realmente se haga bien el trabajo por parte de las instituciones, desmantelar estas situaciones. Cuando cayó Nacho Coronel había una computadora donde se decía que había un listado de los que recibían la nómina. ¿Dónde está? No pasó nada, es una impunidad la que se presenta. En ese sentido, si no va a haber las acciones contundentes por parte de las autoridades, se va a quedar igual. Es decir, va a venir otra persona a sustituir, se va a dar como un golpe mediático y nada más. Aquí la parte es indiscutible, la protección desde los más altos niveles hasta los niveles, como hoy se está viendo, estatales y municipales, el agente del Ministerio Público, policías, jueces, magistrados, es decir, una red de corrupción, en las empresas que se asociaron para tener gananciales, es decir, toda esta parte del financiamiento, el blanqueo, el lavado de dinero, tiene que utilizarse para poder entonces sí ver que esta detención vale la pena y se está trabajando en ese camino. Desde luego que incomoda mucho a las autoridades que están preocupadas por que en este sentido vayan a ser salpicadas o porque en ese sentido están coludidas, y esta es la parte importante que nosotros debemos de trascender. Ese es el punto principal que nosotros vemos, que la seguridad va de alguna manera a mejorar, va a cambiar, va a haber en la Administración de Justicia si estas redes de corrupción son desmanteladas. Desde luego eso depende directamente de que no se proteja, de que no haya impunidad. Voluntad, una vez más, la voluntad la política. Voluntad y las acciones totalmente directas. Pero Gerardo de la Cruz Tobar, ayer el presidente de la República declaró ante los gobernadores de todo el país que se va a ir contra los cómplices dentro del gobierno y fuera del gobierno de este señor Guzmán Loera. Si le detuvieron 20 y tantos teléfonos satelitales, si a través de una llamada de teléfono satelital lo detuvieron, oye, digo, un profano, un ignorante como yo, quiere deducir que sí hay elementos para ir más allá. Pero otra cosa, ¿qué le estarán sacando a él en sus declaraciones? Porque blanditos no son, ¿verdad? Pero habría que ver si tienen la voluntad de sacárselo. Habría que ver si tienen la voluntad de sacárselo. De entrada es cierto, blanditos no son. Pero vamos, también hay derechos humanos que le tienes que respetar, también se puede abstener a declarar. Entonces, aparte hay otra situación, a personajes como él nunca vas a tener una prueba directa, nunca lo vas a sorprender en posición de la cocaína o de la arma, eso es muy difícil. Entonces las pruebas siempre van a tener que ser circunstanciales y esas son producto de investigación, y la investigación se puede manipular si no queremos hacerla bien. Entonces no nos toca esperar, no toca esperar que él lo vaya a confesar. Lo tiene que averiguar, lo tiene que investigar la autoridad. Obviamente mecanismos como las escuchas telefónicas que seguramente hicieron, como el seguimiento de los números que seguramente tienen registrados, como el seguimiento de las personas que han llevado operaciones comerciales con sus familiares, con sus parientes, con sus amigos. Entonces son investigaciones que le tocan a la autoridad. El problema porque, es Gerardo, cuando si no hemos hablara, visto que si no hablara, ¿por qué lo quieren tanto los gringos? Hay una situación, desde luego que los gringos, con independencia de que hable o no, muchas veces los quieren para que no hable. Muchas veces también los quieren para que no hable.
porque Oye, qué interesante está esa es eso. una situación. Vamos, ¿qué está pasando ahorita con Vicentillo? O sea, no, finalmente se está decidiendo no someterlo a juicio. ¿Por qué? Porque tiene complicidades que van a evidenciar en el juicio y que van a afectar a las autoridades de Estados Unidos. Entonces muchas veces cuando se le reclama a una persona no es para que hable, sino para que no hable, para tenerlo acá nada más conmigo. Entonces son factores que también se pueden manejar y se pueden manipular, y hay intereses generados, intereses creados a lo largo a lo largo y ancho del país y del extranjero también. Entonces tendrían que darse, en consecuencia de esto, detenciones masivas, pero ahí sí podemos ver una forma diferente de actuar de nuestras autoridades y autoridades de otros países. No es raro escuchar que en Estados Unidos o que en Europa, el día que llevan a cabo una acción en contra de un grupo delictivo, detienen al mismo tiempo a 100 personas. Eso lo escuchamos en Estados Unidos, eso lo escuchamos en Europa. En diversos estados de la Unión Americana, le pegaron a este grupo delictivo. Aquí le pegamos a un grupo delictivo, sí. ¿Cuántos detenidos? ¿2 detenidos? ¿3 detenidos? ¿10 con los detenidos de la semana previa? Eso es nada más lo que podemos impactar a ese grupo delictivo. No, desde luego que no. Yo creo que siendo un grupo tan extendido, con miles de personas a su servicio, tendríamos que ver acciones más efectivas, no únicamente a la cúpula, sino también a la base. ¿Es mediático, que entonces? Finalmente, vende, por lo tanto es mediático. Era el más buscado a nivel internacional, desde luego que es mediático capturarlo. Es un momento oportuno, se le da un aprovechamiento mediático, desde luego un aprovechamiento político indudable, pero también tendríamos que aprovecharlo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista del combate a la delincuencia organizada, porque si nada más lo utilizamos precisamente para presumirlo como un gran logro, qué bueno, lo tenías que capturar, era obligación capturarlo, es un delincuente evadido, es una persona que ha seguido cometiendo delitos mientras está en libertad, bueno, teníamos que capturarlo, pero ¿qué pasa con toda la organización? Eso es ahora lo que tendríamos que pero preguntar. Entonces, ¿se lo llevan o no se lo llevan? ¿Qué es mejor? Se lo pueden llevar, ¿Pero sí qué es se lo pueden mejor? llevar. ¿Que se quede aquí en México, que se quede en el penal de Almoloya y que aquí sea juzgado? Lo mejor es que se extradite a los Estados Unidos. Lo mejor es que se cumpla con la ley. No, en este aspecto no tendríamos que partir de lo que conviene o no a la autoridad, ni a la local ni a la extranjera, no, sino lo que conviene al Estado de Derecho. ¿Qué está previsto en el Estado de Derecho en ese tipo de situaciones? Público, y desde ¿no? luego al bien público. Al bien público le conviene que una persona que sea apartado del camino correcto, una persona que ha delinquido, merezca una pena, se le juzgue con todas las formalidades que establece la Constitución en su beneficio y con todo el respeto a los derechos humanos, y que se aplique la ley. Una vez que se ha aplicado la ley, ¿aquí qué tenemos? Tenemos varios escenarios. Se ha discutido si se puede extraditar o no. Desde luego que se puede. Está previsto. Hemos ya visto casos de que se extraditan en fast track, ¿no? Se extraditan en fast track, pero vamos, ¿por qué se puede? Nos decimos ahorita, es que tiene una pena, hay 15 años que le quedaban de condena finalmente, muy bien, entre 13 y 15, no recuerdo. Pero más lo que se acumule. Pero vamos, eso es lo que le quedaba. ¿Qué tenemos en las modificaciones que se dieron a los tratados internacionales de extradición a partir del 2001, que fue precisamente lo que generó que se fugara la posibilidad de extraditar nacionales? Antes del 2001 México no extraditaba nacionales, del 2001 a fecha se dan reformas y ya se puede. También se generó otra posibilidad de hacer una extradición temporal que antes no se manejaba. Ahora ya tenemos ahorita, lo tenemos sometido al cumplimiento de una pena y a procesos. Los procesos están vigentes, pudiéramos tomar la decisión de extraditarlo temporalmente para que sea juzgado por los delitos que le persiguen en otro país, pero únicamente para que sea juzgado y luego lo regresen a cumplir su condena con nosotros, claro, porque esa ya está. ¿Hay antecedentes de eso? Esa es una situación que no se ha manejado porque vamos, la reforma en ese sentido data del 2001 a la fecha. Entonces está previsto en la legislación. Hay antecedentes ya de la extradición de nacionales, desde luego. De la extradición temporal a préstamo para ser juzgado, no recuerdo ninguno, al menos trascendente. Pudiera darse en alguien que no sea tan connotado y que por eso haya pasado desapercibido. Pero existe la posibilidad en la ley. Existe la posibilidad de la extradición temporal únicamente para efecto de ser juzgado. Ahora, ¿qué persigues con ese tipo de extradición? Una, que no prescriban los delitos. Otra, que los testigos o las pruebas con las que se cuentan no se desvanezcan. Porque bien pudiera ser que si lo mandamos dentro de 20 años, pues a lo mejor ya no existen los testigos que podían declarar en contra de él. Entonces, eso es lo que se busca con esas figuras Dante jurídicas. Haro, ¿qué lección nos deja como sociedad de este caso?
Bueno, nos deja desde luego la parte de reflexionar que la impunidad y la corrupción siguen en ese sentido como uno de los sentires más amplios para que se pueda de una manera erradicar, y la parte que tiene que ver con el dedicarse al crimen, pues no, al tarde o temprano en ese sentido va a pagar las consecuencias. Este acto que está de alguna manera realizándose por parte del Estado con la contundencia, desde luego la parte punitiva, la parte de castigo, es en ese sentido la afectación, no solamente en la parte individual, sino también en la familia. Muchos sabrán decir, bueno, ¿a cambio de qué? A cambio de grandes cantidades de dinero, una serie de cuestiones, y en ese sentido nosotros lo que recomendamos es que también el Estado se pueda poner las pilas, por decirlo en términos coloquiales, de que abra mayores posibilidades que dé y que genere las condiciones de una calidad de vida para que haya una seguridad humana con seguridad alimentaria, salud, toda una serie de cuestiones para que no se dediquen de alguna manera a esto. Y la otra parte es la parte punitiva que se está dando, es decir, el castigo. Hay que ir pensando que como estamos haciendo las cosas, pues quizá no vamos a llegar a ningún camino diferente. Esa es la parte que sí podemos creer en que el que la hace la paga. Desde luego que desde mi punto de vista sí. Soy en este caso abogado, maestro en Derecho, doctor en Derecho, hombre en este caso formado en las leyes, y creo en el Estado de Derecho, creo en la parte que tiene que ver con ese respeto, y todavía confío en que esto pueda continuar. El imperio de la ley, sobre todo, es lo más importante. Gerardo, lección. La lección es un compromiso, debemos de combatir la impunidad, debemos de combatir la corrupción. Mientras tengamos corrupción va a seguir permeando la impunidad. Eso es yo creo que lo que nos deja esto. Esos 13 años que se vivieron fueron impunidad gracias a la corrupción. Pues fíjate, Pablo, como que le queda a uno un vacío en el estómago después de analizar este tipo de temas. Sí, pero fíjate, comentarios muy interesantes de nuestros amigos del auditorio a través de Twitter, ¿no? O sea, y este tema de no hacer apología del narco, ¿no? Sí, o sea, claro, que el mismo sacar información de cómo vivía, los autos, sí, cómo gastaba, etcétera, pues es también una forma de hacer apología, ¿no? Muchos de nosotros jamás vamos a ver un coche como esos, y este hombre tenía 40 coches y ahí guardados, ¿no? Entonces es tarea de todos, ¿no, Gerardo? Es un compromiso de todos, es un compromiso de todos. Lo tenemos que manejar desde el punto de vista social, como actores sociales ustedes, lo tenemos que manejar en la familia, los tenemos que manejar desde la academia, en la docencia, tenemos que mandar ese mensaje a los muchachos que cuando participamos en su formación, que definitivamente tenemos que vivir bien, pero vivir dentro de la legalidad. Pues se nos acabó el tiempo, Marcos Arana, un programa muy interesante, valoramos y agradecemos muchísimo la presencia de los señores investigadores, de Dante Aro, investigador de la UDG. Dante, muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo para todo el auditorio. Y que no sea la última, por favor. Y Gerardo de la Cruz Tobar, investigador de la UP de la Universidad Panamericana. Gerardo, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí. Gracias, Gerardo. Marcos, muchas gracias. Caramba, se queda uno triste. Yo soy Pablo Latapí, le invito mañana a partir de las 6:30 de la mañana con la información y las noticias, y a las 9 de la mañana en un nuevo Cara a Cara aquí en Zona 3 en el 91.5 de frecuencia modulada. Muchas gracias y muy buenos días.